Amén, amado, amén. Dios te bendiga. Damos gracias al Señor nuevamente por tener esta oportunidad de compartir contigo la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Y hoy vamos a tratar el tema, la gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. Amén. Vamos a ver cómo la gracia de Jesucristo, gloria al Señor, ese regalo que Dios ha hecho a la humanidad, es fundamental, es indispensable en la obra del Señor, en la expansión del Evangelio, en la predicación de la palabra, en la evangelización, amén, de esos nuevos discípulos. Amén. Tenemos como objetivo, número 1, analizar la diferencia entre la esclavitud de la ley y la libertad de la gracia de Cristo. Hablaremos específicamente de la esclavitud de la ley de Moisés, que Dios le entregó a Moisés para su pueblo, cuya ley incluso hizo evidente de que el hombre era incapaz, gloria a Jesús, de por sí mismo poder cumplir con los preceptos de Dios. Versus, ¿verdad?, la gracia de Jesucristo, que fue el plan perfecto de Dios para salvar a la humanidad. Número 2, desarrollar el carácter del discípulo sobre la base de la gracia divina. Es necesario que el accionar de cada discípulo, de cada seguidor de Jesucristo esté fundamentado en la gracia divina. ¿Sí? Olvidémonos de la ley, olvidémonos de las obras, no son ellas las que nos van a salvar. No son ellas las que deben moldear nuestro carácter, debe ser, gloria al Señor, la gracia dada por Dios. Amén. Considerar la necesidad de una conducta acorde a la gracia que nos es dada en Jesucristo. Amén. Entonces es necesario que la conducta de nosotros tenga coherencia. La conducta de un seguidor de Cristo debe tener coherencia con ese don, con ese regalo que nos ha sido dado. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, pues la base bíblica es el libro de los Hechos. Amén. El libro de los Hechos en su capítulo 15, versículos 10 y 11 y versículos 22 al 31 del mismo capítulo 15. Aquí está la cita bíblica para que la puedan leer despacio si desean. Gloria al Señor, igual la pueden buscar. Gloria a Jesús. Vamos entonces con nuestro tema, ya decíamos, que es la colaboración de todos es imprescindible en la obra de Dios. Vamos a ponerlo en contexto. Entonces, las clases que venimos desarrollando están todas hablando y refiriéndose a ese crecimiento, a ese nacimiento y crecimiento de la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Cristo fundó aquí en la tierra. Gloria al Señor. Entonces, esa iglesia, gloria a Dios, continúa en expansión, o más que la iglesia, el evangelio en sí mismo continúa en expansión a los diferentes pueblos. Y ya decíamos, no solo judíos, sino que también los pueblos gentiles abrazaron, recibieron como un refrigerio esa palabra, esa enseñanza que traía y esa esperanza que traía el evangelio de Jesucristo. También algunos creyentes judíos quisieron aplicar sus tradiciones a esos nuevos creyentes que eran, en este caso, gentiles, no judíos, ¿verdad? Y esto lo que trajo fue confusión a la mente de aquellos creyentes gentiles. Los líderes de la iglesia entonces se vieron en la necesidad de pedirle al Señor que los guiara, y entonces ellos se dejaron llevar, se dejaron enseñar por el Espíritu Santo, quien les dio la salida para que como líderes principales, refiriéndonos a la iglesia de Jerusalén, que estaba la principal iglesia, ¿verdad?, ellos pudieran tomar una decisión clara y contundente sobre lo que había que hacer en ese mal que aquellos creyentes que eran desobedientes y que hicieron cosas sin ellos haber tenido la autorización de los líderes. Entonces, tras lo que agregaron, ya decíamos, confusión, para que entonces el pueblo, los que no eran judíos, esos gentiles, pues se sentían confundidos, se sentían abrumados, ¿sí? Gloria al Señor. Pero el Espíritu Santo les dio la salida. Gloria a Dios. Y sobre esta parte entonces vamos a iniciar nuestra clase. Ya decíamos, tenemos el bosquejo aquí de la clase. Primero, en la primera parte será el tema número 1, ¿verdad? O el subtema sería: los líderes de la iglesia entendieron la gracia divina hacia los gentiles. Amén, a pesar de que ellos eran judíos. Amén, porque los discípulos de Cristo eran judíos. Sin embargo, el Señor los enseñó, los adiestró y a través del Espíritu Santo el Señor los seguía preparando.
Los obreros fueron usados para confirmar a los hermanos en la gracia. Importante también ese dato, gloria al Señor. La gracia de Jesucristo causó regocijo y consolación a los hermanos. Aquellos hermanos que estaban abrumados, que estaban turbados por esas palabras que le dijeron a aquellos autodenominados maestros, podemos decir, gloria al Señor. Entonces, con la palabra que vino de la iglesia de Cristo y que el Espíritu Santo les envió a ellos, les trajo consolación. Y eso lo vamos a ver ya mismo. Gloria a Dios. Vamos a desarrollar entonces el tema en base al texto que ya tenemos, ya conocemos. Vamos a ir presentando el texto y sobre él iremos, gloria a Dios, desarrollando la clase. Poderoso es el Señor. Aleluya. Los líderes de la iglesia entendieron la gracia divina hacia los gentiles. Veamos los versículos bíblicos. El versículo, gloria al Señor, 10 del capítulo 15 del libro de los Hechos establece lo siguiente. Y vamos a leer todas las citas bíblicas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Gloria al Señor. Esta declaración aquí, gloria a Jesús, está estableciendo claramente que la ley de Moisés era una ley que el hombre no podía cumplirla a plenitud, al 100%. Por eso Dios envía a su Hijo, gloria a Jesús, y por eso el mismo Jesús dice que en Él se cumple la ley y los profetas, aleluya. De manera que en Jesús es que se da ese cumplimiento al 100% para que a raíz de ese sacrificio de Jesucristo de manera voluntaria, entonces ya nosotros no fuéramos salvos por las obras de la ley, sino por la obra de aquel que cargó sus pecados en la cruz del Calvario, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces es importante que la iglesia de Cristo hoy día estemos conscientes y claros de esto. Ponerle nosotros carga, gloria al Señor, a otras personas, a veces nuevo creyente, lo tomamos y nos acercamos y le decimos, mira, tú no puedes usar esto, no puedes hacer aquello. Eso no es prudente, mi hermano. Es necesario que usted y yo nos controlemos y dejemos eso para quienes están autorizados y en el momento preciso sabrán cómo conversar con ese nuevo creyente. Pero a veces en la calle también, con nuestros familiares también. Queremos que nuestros familiares a la mala hagan las cosas que establece la Biblia. Y muchas veces muchos de ellos ni siquiera son cristianos. Entonces, ojo con eso, amado, porque justamente nuestro evangelio, el evangelio que predicamos debe atraer, no debe alejar a las personas, más bien debe atraerlo. Amén. Entonces, a veces con nuestras enseñanzas, a veces de manera incorrecta o en el momento inadecuado, lo que hacemos es que les cargamos yugo a ellos, gloria a Dios, que ellos no pueden cargar. Y a veces peor, amado mío. A veces nosotros cometemos el error que está diciendo aquí. Tentamos a Dios. ¿Por qué? Porque queremos exigirle a otros que hagan cosas que usted y yo no estamos haciendo. Entonces, ojo, cuidado con eso. Primero hagamos nosotros mismos una revisión de nuestras vidas. Amén. Antes creemos que por gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. Entonces, no es por obra, no es por lo que ellos están haciendo, lo que vayan a hacer, es por la gracia del Señor Jesús que usted y yo somos salvos. Amén. Y esa gracia del Señor, entonces, operando en nosotros, es la que nos lleva a actuar conforme a las enseñanzas de Cristo. No es a la inversa, ¿eh? No es que comenzamos a actuar como Cristo y después creemos en Cristo. No, es al revés. Creemos en Cristo primero y en su obra redentora. Y después entonces comenzamos a obrar como Cristo enseñó. Dice el 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos que con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. ¿Qué pasó? Entre el versículo 10 y el 21 se da una discusión entre los diferentes discípulos, en este caso los principales, ¿verdad?, ancianos de la iglesia, y están discutiendo sobre si era necesario que los gentiles cumplieran con la ley o no.
Entonces al final concluyeron que no era necesario. Y por eso decidieron enviar con Pablo, amén, y Silas decidieron enviar también, gloria al Señor, con Pablo y Bernabé decidieron enviar a Barsabás y a Silas. Amén. Entonces, para que estos hermanos, Barsabás y Silas, que vivían en Jerusalén, que estaban ahí, eran principales dentro de la iglesia de Jerusalén, fueran con Pablo y Bernabé a Antioquía a explicarles la gracia de lo que estamos hablando en esta noche, de la gracia de Jesucristo para la vida de aquellos que creen en Él. Gloria a Jesús, no de las obras, sino de la gracia de Cristo. Amén. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia. Salud. Es decir, le escriben por medio de ellos justamente a estos hermanos que están en esas ciudades, que son las iglesias que están allí, son mayormente gentiles, explicándole que no era necesario que llevaran el yugo de la ley en sus espaldas, porque ni siquiera ellos como judíos pudieron cumplir con la ley, y ni sus padres tampoco pudieron cumplir con la ley. Amén. Porque el único medio para el hombre obtener salvación, para el hombre alcanzar salvación, es a través del regalo de Dios, de la gracia de Dios, que es justamente ese regalo de salvación. Gloria a Jesús. Vamos a pasar, gloria a Dios, al siguiente versículo, al siguiente tema. Amén. El tema número 2 establece: los obreros fueron usados para confirmar a los hermanos en la gracia. Ojo con esto, amado mío. Fíjese que está refiriéndose a los obreros. Y si usted pertenece a una iglesia y usted dice ser cristiano y seguir a Cristo y pertenecer, gloria al Señor, al redil del Señor, entonces usted también debe ser un obrero. Usted y yo tenemos que trabajar en la obra de Dios. Amén. Es imperativo que usted y yo lo hagamos. Claro está, el Señor va a utilizar a aquellos que estén dispuestos. Amén. Y le va a añadir a aquellos que están dispuestos y con lo que Dios le ha dado hacen lo que tienen que hacer. Que no están esperando a que Dios le dé un don especial para ellos poder ministrar y ayudar, sino que ellos están dispuestos a aportar a la obra del Señor. Porque como siempre decimos, la obra es del Señor. Gloria a Jesús. Los obreros entonces fueron usados para confirmar a los hermanos en la gracia. Fíjese bien, no en la ley ni en la obra, sino en la gracia. Amén. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Fíjese aquí, importante. Los ancianos, los discípulos de la iglesia en Jerusalén le están diciendo, en la carta le escriben y le dicen: nosotros hemos escuchado, hemos oído que algunos que han salido de nosotros, posiblemente estuvieron ahí en la iglesia de Jerusalén también y demás, gloria al Señor, esos fueron allá a inquietarlos con palabras. Pero ¿qué dice también? Que dice: nosotros no le dimos orden a ellos. Nosotros no le dimos orden a ellos de que fueran a enseñarle a ustedes ni a mostrarles cómo es que deben hacer las cosas. Entonces, ojo con esto también. Si es cierto que usted y yo como obreros tenemos que estar dispuestos, también es cierto que usted y yo tenemos que esperar, gloria al Señor, que sea el Señor que nos prepare a través de los líderes de la iglesia, amado. Hay un orden en las cosas de Dios. Yo no puedo querer salir ahora mismo y decir: no, ya yo soy predicador, y comienzo a salir por ahí así en desorden. Porque ¿qué es lo que pasa? Y de seguro que usted ha visto más de un caso así. Que esas personas, esos obreros que están confundidos y entienden, gloria al Señor, que en la obra de Dios no debe haber orden, que no debe haber un orden establecido, gloria a Jesús, sino que esto es haz lo que quiera y anda donde quiera y listo. No, no se trata de eso. Debe haber un orden, amado, porque fíjense aquí, en la iglesia cuando nació, algunos que salieron de la iglesia de Jerusalén fueron a otros lados, a otras iglesias, a predicar cual cosa a la cual ellos no estaban autorizados. Y fíjese qué pasó. Cuando usted predica algo, cuando alguien se dedica a predicar allí por ahí como chivo sin ley, gloria a Dios, lo que hace que con lo que predica
en vez de llevar paz, en vez de llevar consolación, lo que hace es daño. Lo que hace daño a aquellos que escuchan esa palabra, hacen daño a esas personas porque los perturban, los confunden, pero también, gloria a Dios, traen un mal ejemplo para la obra, para el Evangelio de Cristo. Por eso hoy día vivimos en un mundo así que está tan incrédulo de las cosas de Dios, yo pienso. Porque muchos que dicen ser cristianos andan por el mundo en desorden y lo que están haciendo es, gloria al Señor, perturbando la mente de las personas. Gloria a Dios. Fíjense incluso cómo, gloria a Dios, ahora mismo se levantan ciertos predicadores por las redes sociales. Usted lo ve y escucha tal mensaje que ellos dicen o tal enseñanza que ellos traen, que no sé de dónde la traen, porque no son enseñanzas extraídas de la Biblia. Muchas veces toman versículos bíblicos y los tergiversan, lo malinterpretan, y entonces de parte de Dios, hablan muchas veces ellos de parte de Dios, y dan una mala enseñanza al pueblo. Y aquellos incluso, llámense cristianos, o llámense personas, peor todavía, que no conocen a Cristo. Por eso usted y yo debemos enamorarnos de la palabra del Señor y buscar en la palabra de Dios el refugio, gloria a Dios, y que sea la palabra la que nos dé luz a nuestras dudas. No que lo que vaya a decir tal fulano o lo que dijo aquel. No, es lo que dice la palabra, porque ya está revelado. Dios permitió que tuviéramos la palabra ahora, aquí, clara y ya revelada, para que no haya confusión, mi amado. Para que usted y yo no nos perturbemos, pero mucho menos vayamos a perturbar a otros con nuestras enseñanzas erróneas. Amén. Entonces, ojo, cuídese mucho, amado, de esos mensajeros que andan por ahí en las redes sociales, y ahora se han multiplicado todavía más, que están predicando cosas según su propia sabiduría, no según lo que está establecido en la palabra. Gloria a Dios, porque más que edificarlo va a destruir su vida espiritual. Aleluya. Nos ha parecido bien, dice el versículo 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Fíjese, Bernabé y Pablo que fueron allá porque tenían esa preocupación, tenían un lío en su iglesia, porque estos que venían a predicar sin autorización y enseñar, tenían la iglesia perturbada. Cuando Pablo va allá y se reúne con los discípulos, y entonces llegan a este acuerdo, y es donde dice, hemos llegado a un acuerdo. Oye, esa palabra, llegar a un acuerdo, amado, grábala en tu corazón. Porque nosotros como hijos de Dios somos llamados a llegar a un acuerdo entre nosotros. Somos llamados a llegar a un acuerdo, gloria al Señor, y a estar de acuerdo con la palabra del Señor. Y es la misma palabra de Dios la que debe a nosotros llevarnos al acuerdo. Porque si en definitiva usted va por un camino y yo por otro, o yo tengo un criterio de algo y usted otro, si lo confrontamos, si lo comparamos, si lo iluminamos a la luz de la palabra y con el anhelo ferviente de que sea el Espíritu Santo que nos guíe, llegaremos a un acuerdo, lo entenderemos claramente. No estaremos polarizados, sino que estaremos unidos en Cristo. Amén. Bernabé y Pablo. Bernabé, que anteriormente, gloria a Jesús, se llamaba José, y le cambian el nombre a Bernabé, gloria a Dios, le cambian el nombre a Bernabé, amén, que significa hijo de consolación. Qué bien ese nombre que le pusieron a Bernabé, y ya veremos por qué. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí los discípulos están, gloria al Señor, explicando, los líderes están diciendo, están dando fe y testimonio de Bernabé y de Pablo, que ellos habían expuesto su vida, gloria a Dios, que ellos habían estado, gloria a Dios, en peligro de muerte, de perder su vida en persecución. Todo aquello, gloria a Dios, por llevar el nombre de Jesucristo a los gentiles. Gloria a Dios. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Como les decía, aquí envían a dos ancianos, digámoslo así, ¿verdad?, que ya estaban establecidos en la iglesia de Jerusalén, para que acompañaran a Pablo y a Bernabé y fueran a Antioquía a dar el testimonio, a entregar la carta y a decirle en palabra también, gloria al Señor, al acuerdo a la que habían llegado.
a la claridad a la que el Señor los había guiado, a la claridad a la que el Espíritu Santo los había guiado. Pero había una intención en el corazón de ellos, amados míos, de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Necesitamos nosotros también ese anhelo ferviente en nuestros corazones para que el Señor nos guíe, para dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Jesús. Vamos a pasar al tercer y último tema. La gracia de Jesucristo causó regocijo y consolación a los hermanos. Aleluya. La gracia de Jesucristo causó regocijo y consolación a los hermanos. Fíjese aquí, mi amado. La gracia de Jesucristo va a traer consolación. El mensaje de Jesucristo le va a traer consolación a aquel que quiere buscar de corazón a Dios. Ahora, al que está en oscuridad y al que no tiene en su corazón buscar a Dios, pues va a ser como un choque, ¿no? Pero para el que quiere buscar a Dios, la palabra de Cristo es un refrigerio, es un regocijo. Gloria, es una consolación. Aleluya. Dice el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, aleluya, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y ahora detalla alguna. Pero fíjese antes de entrar en el detalle, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y aquí lo resalto. ¿A quién le pareció bien? Al Espíritu Santo. Es decir, que los apóstoles, los discípulos, los ancianos de la iglesia, consultaron al Espíritu Santo y se dejaron llevar por el Espíritu Santo, aleluya, para que el Espíritu Santo los guiara a la solución, a esa situación que estaba presentando la iglesia en ese momento. Y que si no se hubiese resuelto en ese momento, todavía hoy hubiesen problema con eso, amado mío. Pero qué bueno es el Señor, que permitió que usted y yo en este tiempo tuviéramos por escrito, gloria al Señor, las enseñanzas del Espíritu Santo. Aleluya. En cuanto a temas controversiales como este. Amén. Dice, nos ha parecido bien, ¿verdad? A nosotros no imponeros, al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Número 1, que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos. 2, de la sangre. 3, de ahogado. Y 4, de fornicación. De las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Fíjense, en ese momento le dio el mandato fue claro. Absténganse de estas 4 cosas que si practican eso, en realidad no han conocido a Dios. Y de eso no lo hagan. Y son cosas que están en la ley también, sin duda. Pero esas cosas aplican hoy día también para la iglesia. Absténganse de eso. No es necesario que se circunciden, no es necesario, no, por favor. Ustedes son salvos por la gracia de Dios. Y si usted es salvo en Jesucristo, usted no va a practicar la idolatría. Gloria a Dios. Usted no va a hacer rituales de sangre ni cosas por el estilo. Ahogado. Amén. Ni fornicación. Usted no va a estar metido en cosas como esas. Aleluya. Gloria a Dios. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación e entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Fíjese aquí, amado, cuando leyeron la carta, gloria al Señor, se regocijaron aquellos que querían agradar a Dios, porque tenían una carga pesada, tenían un yugo en su espalda, y el mismo Cristo dijo, ligera es mi carga. Oh, gloria a Dios. Entonces, amado, nosotros como cristianos que hemos conocido el Evangelio puro y verdadero, tenemos que servir de consolación también a los demás cristianos, pero también a la sociedad, pero también a tu comunidad, pero también a tu familia, a tu barrio, a tu sector, ahí donde estás, a tu país. Tu mensaje debe ser un mensaje de consolación, aleluya. Oh, gloria a Dios. Haz que te cambien el nombre y que te llamen Bernabé entonces, que te llamen hijo de consolación, aleluya. Poderoso es el nombre de Dios. Sí, amado, revisemos muy bien el mensaje que estamos llevando.
el mensaje que estamos transmitiendo, el mensaje que estamos multiplicando. Porque si nosotros que hemos conocido al Señor, tenemos un mensaje que es un mensaje, aleluya, de tristeza, de preocupación, de angustia, oh Dios mío, de miedo, ¿y dónde quedará entonces el inconverso, aquel que no conoce a Dios? Así que nuestro compromiso, tú eres un obrero también. Y tu compromiso como obrero debe ser llevar un mensaje, gloria al Señor, de consolación. Un mensaje, gloria al Señor, que regocije las almas que lo escuchan. Aleluya. Ese es nuestro llamado, gloria al Señor. Amén, mi amado. Gloria a Jesús. Asimismo, como lo hicieron también, gloria a Dios, aquellos hermanos que enviaron. Así como lo hizo Bernabé, así como lo hizo Pablo. Así Dios, gloria al Señor, como lo hizo también Silas. Amén. En ese mensaje que llevó, gloria al Señor, de parte de los apóstoles. Aleluya. Bueno es Dios. Gloria a Jesús. Precioso es el Señor. Amén, amados. Vamos entonces ya en esta parte final a hacer una revisión de los objetivos de la clase. A ver si pudimos alcanzarlos, si lo pudimos lograr. Amén. La intención es alcanzar estos 3 objetivos básicamente. Si usted entiende que esto no quedó claro en su vida, vuelva y vea la clase nuevamente, gloria a Dios. Pregúntenos y también le vamos a responder. El objetivo número 1 era que pudiéramos analizar la diferencia entre la esclavitud de la ley y la libertad de la gracia de Cristo. Amén, amado. No se confunda, no se deje confundir. Usted y yo no somos salvos por obra. El hombre no es salvo por obra. No es salvo porque guarde los 10 mandamientos de aquí a allá, porque guarde el sábado, nada de eso. El hombre es salvo, gloria al Señor, por gracia, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y si seguimos a Cristo, gloria al Señor, y seguimos sus enseñanzas, aleluya, entonces, gloria al Señor, entonces nosotros veremos a Dios. Gloria al Señor. Una persona, gloria al Señor, que cree que Cristo es el Hijo de Dios, aleluya, y que Cristo realmente le resucitó de los muertos, y que solo por el sacrificio de Cristo en la cruz somos salvos, aleluya, es una persona, gloria a Dios, que caminará seguro la ruta de la salvación, aleluya, que es el mismo Cristo, aleluya, porque Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces es creerle a Cristo, es vivir por Cristo, es vivir con Cristo, y con Cristo estaremos por la eternidad. Aleluya. Desarrollar el carácter del discípulo sobre la base de la gracia divina. Ese es otro objetivo que la clase de hoy busca desarrollar. Es que usted y yo podamos desarrollar, gloria al Señor, un carácter conforme a la gracia divina. Aleluya. Considerar también la necesidad de una conducta acorde a la gracia que nos es dada de Jesús. Usted y yo, amado, no obramos en bien porque queremos o porque somos buenos. No, obramos en bien porque Cristo está en usted y está en mí. Aleluya. Y esa conducta, ese vivir de Cristo en nosotros, es justamente el que nos conduce a obrar conforme a esa gracia de Dios. Aleluya, en la vida del ser humano. Gloria al Señor. Así que, hermano, Dios te bendiga. Espero que esta clase realmente haya sido de tu provecho, de tu edificación, de tu consolación. Adelante con Cristo, firme en el Señor. Somos salvos por gracia. Aleluya. Y ya sí, finalmente te invito, gloria a Dios, a que preste atención a estas citas bíblicas, están ahí. Trata de leerla en la semana y son aquellas que nos van a ayudar a entender mejor la próxima clase. Amén. Así que diariamente puedes elegir una, te la puedes leer toda un día, 2 días, como tú quieras. Pero sí es bueno que leamos la palabra de Dios, que vivamos por la Biblia, mi amado. No vivamos por las fábulas o por lo que otros dicen por ahí. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y a estudiar la palabra de Dios todo el tiempo. Amén.